Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Este es un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente sensible, a gente responsable. Por tanto, yo estoy muy orgulloso y muy agradecido de ustedes que estén con nosotros en este momento a través de Teleradio América, con todas sus disponibilidades tecnológicas para todo el mundo, Super TV 55 en Santiago, también con sus capacidades tecnológicas para todo el mundo, y el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV, que también está para todo el mundo y que agradecemos que nos retransmite los sábados a las 2 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros a todos ustedes. Como siempre, trato de reflexionar con ustedes algunos temas de la vida dominicana antes de dar la participación a nuestro invitado especial del día de hoy. En esta ocasión, yo quiero señalar que a veces parece que el interés, a veces son las condiciones materiales de nosotros, de desarrollo, de atraso político y de cualquier otra cosa, pero la verdad es que nos parecemos a Macondo. Y nos parecemos a la novelística de García Márquez en sentido general, porque siempre queremos comenzar por lo último, como es el caso de la crisis de Haití. Ustedes recordarán lo que han leído la novela 100 años de soledad, que creo yo, si no mal no recuerdo, que comienza diciendo que 99 años después, ante el pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía, y por ahí comienza la novela. Y en el plano... En su otra novela, muy apreciada también, Crónica de una muerte anunciada, comienza diciendo, el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana, etc. Es decir, un texto que comienzan por el final. Lo que pasó y lo que ha pasado, y esta semana hubo un incidente que pudo ser trágico, en la frontera dominico-haitiana, debió haber empezado por el principio, que no era más que colocar en algún órgano de arbitrar la queja dominicana de que se estaba construyendo un canal de riesgo del lado haitiano en violación a los acuerdos de buena vecindad de 1929. Pero eso, ya ustedes saben, esta semana ahora resulta que nos dicen que la verja perimetral que se está levantando en la frontera ha dejado un espacio de nosotros, del otro lado de la verja hacia Haití. Yo no entiendo bien eso, ojalá me lo puedan explicar de manera técnica, pero resulta que los haitianos creen que ese pedazo de tierra es de ellos, y cuando los militares dominicanos lo están vigilando, los haitianos estaban quemando neumáticos y en condiciones de provocación hacia la República Dominicana. Por ese incidente hoy está reunido, ayer se reunieron, perdón, los cancilleres de Haití y República Dominicana para tratar una situación que pudo haber generado en una tragedia y colocado a la República Dominicana como agresor e invasor del territorio haitiano en un momento determinado sus Fuerzas Armadas. El otro tema que nos hace ver como si fuéramos Macondo de la novela del Gabo es el hecho de que un reputado abogado penalista, al salir de una audiencia donde tuvo causa perdida, una audiencia de un habeas corpus solicitado contra una decisión de la Dirección de Compras y Contrataciones, contra una empresa que ganó una licitación por 1.117 millones de pesos para la rehabilitación, readecuación y manejo del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo. Pues el dueño de esa empresa, o el aparente dueño, o no se sabe quién es, un emisario de los Estados Unidos, ordenó a su abogado que informara que mañana, o sea, el día jueves, iba a suspender o apagar todos los semáforos de Gran Santo Domingo, y el abogado dijo que previsiblemente se iba a producir un caos en la ciudad y aconsejó a la población a que fuera temprano a su trabajo para intentar llegar a tiempo. Dígame si eso no es Macondo. Dígame si aquí puede haber un nivel de desorden, no de desorden propiamente, sino de una concepción de que el desorden debe prevalecer y es que es la única forma de convivencia en la República Dominicana.
De eso nos hablan de que los dominicanos, los ciudadanos, teníamos que salir presurosos porque un abogado dijo, y enseñó un aparatito, dijo, con esto voy yo a pagar, por orden de mi cliente, todos los semáforos de Santo Domingo, en la zona más neurálgica, dijo. Y cuando le preguntaron la hora, dijo, no, no la voy a decir. Si eso está estipulado en la ley sobre terrorismo en la República Dominicana, creo que en su artículo 164, con penas aflictivas e infamantes que van desde los 10 años a los 40 años, el que cause un nivel de caos, anarquía, con propósito terrorista, es decir, con el propósito de imponer terror. Eso lo sabe el abogado, apreciado amigo Carlos Balcácer. Pero bueno, hoy yo le estoy diciendo cómo es que nos manejamos. El presidente de la República esta semana canceló al director de Promipyme, porque ese señor obligó a sus empleados a realizar una rifa pro fondo para la reelección presidencial. Y claro, causó un escándalo porque eso es violatorio a la ley electoral. Y digamos que a la buena costumbre, porque usted no puede obligar a un empleado suyo a vender boletos para un movimiento que él está organizando en procura de la reelección presidencial. Otra señora, la directora del Acuario Nacional, emitió un edicto en el cual y prohíbe a los periodistas ingresar a ese sitio. Nosotros queríamos ver la mantarraya, que debe estar viva todavía, que un tiburón le quitó una parte de su anatomía y la mantarraya como que cojea, y a mí me daba el deseo de irla a ver. Pero esa señora emitió eso porque Nuria Piera, en uno de sus reportajes, citó irregularidades en compras y contrataciones en esa dependencia, que el presidente ordenó rehabilitarla completamente. Obviamente el presidente suspendió a esa señora por 60 días, renovable por otros tantos días, hasta que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental investigue el caso, y ojalá que doña Milagro no diga que ese caso es subsanable, como otros que ha sido puesto a su consideración. De todas maneras, la impresión que tenemos es de Macondo, eso quería yo decirle a ustedes. Ojalá que la ley, ojalá que el orden, ojalá que la convivencia basada en la ley, en el respeto a la ley, puedan prevalecer en la República Dominicana. Señores, vámonos a un cambio. Inmediatamente vamos a conversar sobre temas de gran interés nacional con el doctor Onofre Rojas, distinguido dirigente del partido Fuerza del Pueblo, que está con nosotros y nos va a hablar incluso de noticias de muy trascendentes relacionadas con la política y la economía dominicana. Nos vemos en un momento, señores. Muy bien, mis amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse con nosotros, su programa a rajatabla en este momento. Yo voy a renunciar a las formalidades porque Onofre y yo somos amigos, allá van más de 2 decenios, ¿verdad? Ya hace tiempo. Hace mucho. Onofre tenía más cabello que el que tiene ahora. Entonces, camarada... Cuando estaba en la federación era una melena. Sí. Bueno, aquí tenemos a un gran amigo que vamos a hablar con él. Ojalá que podamos hablar también que tú renuncias a determinadas formalidades y disciplina partidaria, porque la gente está ávida de saber. Por ejemplo, quisiera comenzar con esto. ¿Qué ha pasado? Y yo sé ya que tú me vas a contestar que hay una comisión que está trabajando en eso, que dijo que eso es lo que tienen que dar eso. ¿Qué ha pasado con la alianza RD entre la oposición, los 3 partidos principales de oposición? Porque la verdad que la forma en que se ha manejado la comunicación es deplorable para el conocimiento de la gente. No se le ha explicado paso por paso, sino a todo el mundo se le dice que hay una comisión que está trabajando en eso y que no hay autorización, que no sean ellos, que a su debido tiempo y eso. ¿Qué ha pasado? No, es que en realidad ese es el criterio que se ha acordado de que las informaciones sobre los avances de las negociaciones, es decir, que sea la propia comisión la que rinda las informaciones, porque tú sabes que como hay una diversidad de actores en el escenario político, son múltiples organizaciones
y si, digamos, si todos los dirigentes comienzan a opinar y a dar información, es decir, se puede crear más bien una desinformación. Entonces, nosotros por eso hemos soltado, en eso fuimos muy precisos desde el primer momento, que dejásemos que fuese la comisión encargada de las alianzas la que vaya informando. Pero, por supuesto, esa comisión está trabajando ahora mismo a tope porque ya prácticamente, o sea, los tiempos se terminan. Este viernes venció. Ya los tiempos se terminan y entonces llega el momento en que se deben dar a conocer los acuerdos. Pero hay que decir lo siguiente también. En el caso nuestro, Fuerza del Pueblo, nosotros hemos venido trabajando simultáneamente. Es decir, está por un lado ese proceso de conformación de esta alianza, que es una alianza que va a implicar también, muchas otras organizaciones, además de las principales. O sea, en el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros hemos venido haciendo acuerdos con diferentes organizaciones, algunos ya han sido dados a conocer, otros todavía, pero al mismo tiempo nosotros hace rato que a través de la Secretaría de Planificación de Fuerza del Pueblo, que es una secretaría que la coordina el compañero Rafael Camilo, y con la participación del conjunto de las secretarías que tiene conformada la Fuerza del Pueblo. O sea, Fuerza del Pueblo ha decidido tener básicamente un conjunto de secretarías temáticas que manejan los temas, digamos, que se manejan en la agenda gubernamental. Entonces, es lo que se ha dado en llamar como un gabinete de la sombra, es decir, que hayan equipos especializados en los grandes temas del país para dar seguimiento a los mismos, pero al mismo tiempo esos equipos son los encargados de preparar las propuestas de políticas públicas que la Fuerza del Pueblo va a insertar en su programa de gobierno. Entonces, ese es un trabajo que no tiene una publicidad, todavía no es un trabajo de cara totalmente al público y a toda la sociedad, aunque sí es un trabajo basado no solamente en lo que hacen las secretarías propiamente dichas, sino también en contacto y en relación con los diferentes sectores de la sociedad. Eso, al mismo tiempo que nos permite incluso tener más claridad sobre ciertos temas que la ciudadanía espera respuestas, al mismo tiempo eso nos permite saber qué están pensando esos sectores, cómo le están afectando determinadas medidas gubernamentales. Por ejemplo, tú has señalado una preocupación macondiana, que es toda la posición gubernamental con respecto a nuestros vecinos de Haití y efectivamente que múltiples sectores de la vida nacional han sido afectados por esa situación de una manera muy importante. O sea, es claro que el gobierno ha escogido ese tema como un tema de su política propagandística de cara a las elecciones. Y hemos visto lamentablemente que esto ha causado situaciones que realmente afectan sectores del país. Sin embargo, parece que eso que tú señalas, Onofre,
Le ha sido exitoso para el gobierno. Según la encuesta Gallup, tiene un 57% de preferencia del electorado. ¿No te parece que ha sido una muy buena política de cara al proceso electoral el poner a Haití en primer plano? Bueno, lo que pasa es, bueno, en primer lugar ya lo de Gallup no podemos hablar de Gallup histórica, que trabajaba especialmente para medios de comunicación. El grupo Corripio. Es decir, que era una firma que estaba dedicada a hacer un trabajo, digamos, más de carácter, vamos a decir, más neutral, más, es decir, es una firma que ya su característica está sesgada. La misma firma siempre insistía en que no trabajaba para partidos políticos, pero ya esa firma ha sido contratada por el Partido Revolucionario Moderno, entonces ya no es una firma independiente. Entonces, mucho cuidado con esas cifras, o sea, no es tan así, pero lo otro es que sí, el querer colocar ese tema como un tema de campaña política es algo que le ha traído muchos inconvenientes al país y que afecta al país. Y ahí nos vamos a un tema que tiene que ver con la responsabilidad gubernamental. O sea, el gobierno, es decir, no puede exponer al país a situaciones incluso de carácter internacional, tal como se ha venido sucediendo, e inclusive provocando situaciones. Una de ellas ha sido que el gobierno ha unificado a todo Haití frente a la República Dominicana. Es decir, hay muchas posiciones de sectores de la vida nacional de Haití que han estado variando su posición y han cerrado filas. Mansos y cimarrones. Han cerrado filas frente a todo lo que sea República Dominicana. Entonces, habrá que ver la efectividad real de esa política, pero la verdad es que yo la considero lamentable, una falta de visión en relación a cómo los graves desafíos que tiene este territorio, que es un territorio, somos una isla limitada, sí. Y realmente tenemos grandes desafíos en múltiples términos que requieren de una situación de un cierto nivel de convivencia. Tú eres el secretario del partido relacionado con políticas sociales, con temas sociales, ¿verdad? Así es. Correcto. Entonces, tú estarías bastante en condición, en calidad, para establecer cuál es el pensamiento, y yo te lo voy a señalar en donde quisiéramos que tú lo desarrollaras, el pensamiento del presidente Fernández relacionado con temas que hoy abaten a la sociedad dominicana, que hoy mortifican a la sociedad, educación, la cultura en sentido general. Acuérdate los incidentes de la zona colonial, donde la vicepresidenta dijo que todos somos culpables. En ese sentido, especialmente quisiera que comenzáramos por ahí. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los planteamientos? Porque en esta campaña electoral no hemos escuchado mucho planteamiento de fondo. ¿Cuáles son el planteamiento que tiene el presidente Fernández y Fuerza del Pueblo relacionado con la educación? Te lo digo y me voy a permitir decirte esto. Cuando el 13%, el 4% de la educación, el presidente Fernández llamó la atención no por no un cumplimiento de esa ley del 4%, sino por saber cómo se iba a invertir el dinero. Y quedó en minoría, y yo participé de ese debate también señalando, bueno, qué hacer, cómo nosotros vamos a invertir ese dinero. Hoy la educación está en un momento mucho peor que cuando se estaba discutiendo el 4%. Y el efecto de
de la zona colonial nos muestra que la juventud dominicana está desprotegida en términos educacionales y en términos de cultura, de promoción de la cultura. ¿Qué hacer? ¿Qué están ustedes pensando? ¿Qué dice el presidente respecto a eso? Bueno, no, lo primero es constatar, como más o menos tú lo señalas, que, o sea, el cambio en materia de educación ha sido total y absolutamente hacia atrás. Es un retroceso real lo que ha estado pasando, o sea, tanto en cuanto al dispendio en la inversión, o sea, en ese ministerio se ha demostrado, o sea, que ahí no hay prioridad de nada, que no hay una organización para manejar ese sector y nos vamos a cuestiones elementales y gruesas, como la preparación, por ejemplo, del ministerio para recibir los niños en el año escolar. Cada vez ha sido peor, o sea, la cantidad de centros educativos que están en condiciones deplorables, que no están aptos para brindar el servicio educativo, es algo que ha estado a la vista. No hemos podido garantizar tampoco lo más básico en materia de lo que es el soporte bibliográfico de la educación. Se han mostrado la cantidad de libros con errores elementales, es decir, hay una incoherencia en cuanto a eso. No se sabe realmente cuál es la política en ese sentido. Todo lo que son, digamos, elementos que ayudan, por ejemplo, a insertar a la niñez dominicana en la educación en mejores condiciones, como todo el tema de por ejemplo, las estancias infantiles. Eso se ha estado deteriorando cuando el planteamiento que había hecho el compañero Leonel Fernández y que ha venido ya desarrollando la Fuerza del Pueblo, es que al contrario, que esa atención en la educación preescolar es fundamental, porque es el momento decisivo en el desarrollo neuronal, el desarrollo cerebral de los niños, que necesitan condiciones básicas, neuropedagógicas, para poder avanzar en la escolaridad. Hemos visto en las pruebas cada vez es peor el desastre. Es decir, la educación dominicana ha estado en un franco retroceso. Y entonces eso es algo que afecta a todo. Incluso, por ejemplo, vinculando ya educación con lo que es una de las políticas sociales fundamentales en cualquier sociedad y que debe ser priorizada. Pero cuando se ha tratado de ligar la educación con, por ejemplo, los programas de protección social para las familias más pobres, porque vamos a ver lo siguiente, o sea, Leonel Fernández siempre tuvo el concepto de que se debía tener, con relación a las políticas sociales, una doble agenda. Él decía, hay una agenda que es para los más pobres, para la pobreza más extrema, para la gente que no tiene posibilidad de desarrollarse básicamente, y entonces están las políticas de protección social, todas aquellas transferencias monetarias que se veían como transferencias monetarias condicionadas. Sí. ¿Condicionadas a qué? Por ejemplo, a una tarea tan importante como la de garantizar la inscripción de los niños en las escuelas, el seguimiento de los niños en las escuelas, como ligada a otra política social fundamental, que es la política de salud pública. Entonces, esas transferencias, los programas sociales las tenían coordinadas
con la política de salud para garantizar las vacunaciones, para garantizar lo que eran las consultas, la atención al niño sano, el seguimiento de las embarazadas, por la importancia que esto tiene. Entonces, realmente, en materia de política social en sentido general, ya no solamente tú me preguntabas por la educación concretamente, pero hemos visto lo que está pasando en la salud pública en sentido general. Y entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿Por qué ha pasado esto? Porque el gabinete de políticas sociales ha desaparecido prácticamente, pero es inexistente, no hay políticas sociales articuladas en este momento. No vamos a ir a un cambio, pero yo te voy a adelantar para que tú vayas reflexionando al retorno. Una de las cosas que ha hecho el gobierno con esa crítica como la que tú has vertido, especialmente en el ámbito de la salud, es acudir a la ley del mar menor, cuando Leonel fue peor, dicen. Por ejemplo, el dengue, cuando Leonel fue peor. No es verdad. Por ejemplo, la educación, cuando Leonel fue peor. No es verdad. Etcétera. Por ahí, específicamente, lo último ha sido con el dengue. Tanto el mismo presidente de la República, como el ministro de Salud, han señalado que el pasado fue peor que la situación de ahora. Algo así como la ley del mar menor. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar. Acabo de poner en grave preocupación a Onofre Rojas alrededor de este cuestionamiento. Nos vemos en un momento. Espérenos, por favor. Muy bien, mis amigos, mis amigas. Lenguaje inclusivo, me diría Onofre. Mis amigos, mis amigas, gracias por estar con nosotros. Gracias por quedarse con nosotros. Gracias a nuestros amigos de la región del Cibao, que nos privilegian con su audiencia, lo mismo que en el sur, desde San Cristóbal hasta el suroeste, allá, y la zona turística del este. Muchas gracias. Siempre yo menciono lo que le llaman el nordeste, la línea noroeste, y nunca sé dónde vamos a poner la provincia Esmeralda, ¿sí? Porque está como... mira para San Francisco de Macorís, por esos lados se va, sí, pero también por ahí se va... Está en el centro. Está en el centro, la provincia de Esmeralda, la Monteplata. Muchas gracias a los monteplateños que están con nosotros. Onofre, si tú quieres no la conteste, pero el gobierno ha dicho que cuando Leonel fue peor, el dengue. No, pero es que las pruebas están ahí, o sea, hay que ver cuál es la situación que se ha tenido hoy día cuando hay ya más recursos, cuando se sabe que tenemos de manera endémica el dengue en la República Dominicana. Entonces el gobierno ha tenido a su mano todos los instrumentos para hacer los niveles de prevención adecuados. Entonces no es cierto que las cosas eran peores. Lo que pasa es que lamentablemente en la República Dominicana y especialmente el gobierno, o sea, tiene todo un montaje publicitario alrededor de los temas, pero es decir, no termina efectivamente aplicando políticas públicas serias. Por ejemplo, ellos se comprometieron que iban a desarrollar al máximo la atención primaria en salud y no terminan de entender cómo es que se aplican las estrategias de atención primaria en salud. O sea, esto no es nada más usted poner uno que otro centro de atención primaria, que hay que poner más realmente centros en el primer nivel de atención, porque una cosa es eso y otra cosa es las estrategias de atención primaria que tienen que ver con políticas preventivas, es decir, políticas hacia hasta el medio ambiente, médico de familia, políticas que tienen que ver con el tratamiento, el manejo adecuado de los residuos sólidos, que tienen que ver, es decir, con la higiene pública en sentido general, pero en eso notamos, o sea, que hay demasiada lentitud, no vemos un ministerio realmente concentrado y con una vigilancia epidemiológica. Eso es esencial. Los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen que funcionar de manera permanente. Y fitosanitario también. Entonces, bueno,
nosotros hemos tenido rebrotes de situaciones como, por ejemplo, volvió la peste porcina africana. Ahí se cayó todo el sistema de vigilancia, por eso el país no pudo darse cuenta a tiempo. Y así está pasando con muchas cosas. Entonces, realmente no hay una priorización efectiva hacia este tipo de políticas sociales. Realmente que hoy nosotros tengamos una epidemia con una, es decir, un pico epidémico con una enfermedad endémica ya como el dengue, es decir, te dice que esos sistemas efectivamente no han estado funcionando de manera adecuada y tampoco, o sea, el gobierno ha estado haciendo la articulación que tienen que hacer entre diferentes ministerios, los municipios, y realmente hay que trabajar organizadamente con la población, pero no solo en los medios, porque es que este es un cambio de medios. Fundamentalmente es un cambio de propaganda, es un cambio, es masivo, el gobierno gasta lo que tenga que gastar en eso, pero digamos que en las políticas esenciales no hay una política realmente de inversión, realmente el gobierno dice en el capital que ayude, ¿tú entiendes?, al desarrollo de estos procesos, y por el contrario, o sea, aquí se está yendo el dinero en gasto corriente, bueno, hay dos básicamente. Cosas que seguramente ustedes están trabajando a nivel de plan de gobierno. Una de ellas es, el gobierno dice que ha avanzado en la situación que tenemos de una cantidad impresionante de jóvenes. Dicen que el 32% de la juventud está en la condición de ni trabaja ni estudia. Pero el gobierno dijo que ha avanzado en ese aspecto. En el ámbito agropecuario tengo entendido que Fuerza del Pueblo está realizando tu levantamiento de propuestas con mira a eso. Entonces propuestas. El gobierno, aunque ahora cursa un proyecto de ley en el Congreso para reactivar las importaciones de productos básicos, el gobierno dice que ha garantizado la alimentación básica de la población. En esos dos aspectos, uno de la juventud y otro del sector agropecuario, ¿cuál es el planteamiento de ustedes? Bueno, es que en esto hay que efectivamente, hay que hacer un cambio profundo, porque es que el gobierno no ha dado pie con bola. Por ejemplo, con eso que tú decías de los jóvenes de la ciudad colonial, etcétera, el control público del país se ha perdido. O sea, el gobierno anunció, el presidente Abinader desde la campaña presentó unos expertos internacionales que tenía un plan de seguridad de última generación, no sé qué, no sé cuánto, pero eso no ha funcionado sencillamente. O sea, han aplicado políticas cosméticas, mientras que la situación de la desigualdad social se ha aumentado en el país. O sea, tenemos una sociedad con más desigualdad, donde el 1% de la población dominicana más rica se lleva el 30% de la renta que produce la República Dominicana. Eso es un nivel de desigualdad, eso da un índice de desigualdad, el llamado índice de Gini, sumamente alto, de los más altos de América Latina. Creo que es el segundo más alto de América Latina, porque una sociedad desigual, pero sin protección ciudadana ni protección social en sentido general. Fíjese que ¿qué ha pasado? Ha aumentado la delincuencia, ha aumentado la criminalidad. La sensación de inseguridad del dominicano es cada vez mucho mayor. Entonces, cuando tú juntas el crecimiento, digamos, de la inflación, procesos inflacionarios que se han mantenido consistentes, entonces el dinero vale menos.
no ha habido realmente indexación, aumento salarial importante. Entonces, la gente, cuando tú juntas los niveles de desigualdad que están afectando la sociedad con todo el proceso inflacionario, y si a eso le suma los niveles de inseguridad que hay en el país, y además otra cosa, que no es verdad que es igual, es decir, está peor, el sistema eléctrico del país cada vez está peor, es decir, cada vez tenemos más apagones y eso afecta, o sea, hoy día, siempre lo ha sido, pero hoy día sobre todo, que digamos cada vez tenemos todo más digitalizado, la pérdida de la energía te lo afecta todo, la gente está desesperada. La gente está desesperada. Pero vamos a darle algo al gobierno. Los auxilios del gobierno han sido tan limitados que el plan social de solidaridad que se tenía, que era un plan basado en una focalización del subsidio social, es decir, de la identificación concreta de los hogares más pobres. El sistema único de beneficiarios que se creó fue precisamente para identificar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso lo han cambiado a un programa que le llaman Supérate, donde no ha habido o sea, ya estamos entrando, muchas veces se han distribuido estas cosas a través de los ayuntamientos o a través de, es decir, cosas que fuera de un programa le sacan la característica esencial al sistema, que es para eso. Entonces, por eso decía el presidente Fernández que ese programa Supérate, la gente lo está bautizando como Desespérate, porque efectivamente es... Vamos a darle algo al gobierno. Le está rindiendo muy poco a la gente, pero también mucha de la gente que está en las condiciones de recibirlo, es decir, que están por debajo, que están en la línea de pobreza, entonces no están recibiendo esos beneficios. Vamos a darle algo sociales al gobierno. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, casi terminando el programa, que la lucha contra la corrupción ha tomado un nuevo rumbo y que el gobierno, el presidente ha dicho, el presidente Luis Abinader, que el portaestandarte de su campaña electoral es la integridad y la transparencia. Me parece que si un gobierno pone como elemento fundamental en su campaña electoral esos valores, quiere decir que lo puede enarbolar. ¿Tú no crees? Bueno, sí, pero el tema es que eso tiene que ser efectivamente sin mirar a quién. Es decir, yo creo que hay que luchar contra la corrupción. Creo que cada vez más hay que promover la integridad en la conducción de las políticas públicas. Realmente yo digo que es un crimen, por ejemplo, hablando de esto, de los programas sociales, es un crimen cometer actos incluso de corrupción contra los más pobres, contra lo poco que reciben los más pobres. Y entonces, por ejemplo, ahí el gobierno ha sido también sumamente tímido con eso, porque hemos tenido casos, por ejemplo, como el caso de hay una agencia que es la que maneja los subsidios sociales, la ADES, que la han básicamente, eso lo han también contaminado. Recuérdese los casos que se ocurrieron, la cantidad de dinero que se fue en unos colmados de Villamella y en otro sitio, o sea, y eso no ha habido una aclaración para nada de ese caso. Entonces es importante que esto sea integral. Por ejemplo, ya también no se sabe el caso de la lotería, que fue una cosa burda y abierta. Yo no sé en qué ha parado eso. O un tribunal deberían de explicarle a la sociedad. Un tribunal declaró no. ¿Usted me entiende? Entonces no puede ser que haya, es decir, la lucha contra la corrupción tiene que ser
total, tiene que ser, tiene que abarcar a todos, el que como tienen otras sociedades, medidas contundentes, pero no importa quién sea. El que meta la mano, bueno, a ti le no sé castiguen. cuántos minutos nos quedan, porque yo quiero hacerte una pregunta y quisiera que fuera siempre al final del programa, porque me quedan 2 minutos. Tú conoces lo que son los aportantes a la campaña. Tú vienes del sector más progresista de la sociedad, yo te conozco. O sea, venimos de un sector que entendemos, no liberal, sino progresista, bien progresista, casi rayando en los revolucionarios. Y dicen que el que más aporta, más presiona. Los sectores de los anaqueles altos de la economía nacional son los que mantienen a los partidos políticos. Si tu partido gana las elecciones, va a ser lo mismo. Van a tocar la puerta. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos una política en ese sentido, y es que hemos venido organizando nuestra gente. Ya la Fuerza del Pueblo tiene más de 2 millones de personas, de dominicanos y dominicanas, que están inscritos en el padrón de la Fuerza del Pueblo. Nosotros estamos masificando lo que son las contribuciones para el partido. Es decir, la gente que pueda contribuir con 100 pesos al partido, que contribuya con 100 pesos. Es lo mismo que contribuye con 100 millones. Entonces, nosotros estamos priorizando desarrollar esa política masiva, porque de esa manera, es decir, las finanzas de la Fuerza del Pueblo no dependerán de 1, de 2, de 3, de 4 personas, sino que dependerán de la capacidad que podamos tener de movilizar efectivamente nuestra gente, que nuestra gente entienda y como está entendiendo y asumiendo cada vez más. Por ejemplo, se ha comenzado con una política desde la misma dirección para que todos los miembros de la dirección tengan que aportar una cuota al partido, y nosotros estamos en un proceso de masificación y de democratización de la finanza. Por supuesto que sí. Muy bien, muchas gracias, Onofre Rojas. Onofre, muy bien, como siempre las entrevistas contigo son muy académicas, de mucho peso, de mucho contenido, y yo agradezco que tú engalanes el programa en el día de hoy con tu presencia. Y vamos a vernos más ahora. Muchísimas gracias a ti, sí, te iba a decir eso, recuérdate de mí. Yo estoy... No, claro que sí. Gracias al doctor Onofre Rojas, quien es secretario de Políticas Sociales del Partido Fuerza del Pueblo. Estuvo con nosotros hoy, ustedes lo van a ver en el curso de la semana en varios programas de televisión, repetido de este espacio que hoy llevamos a ustedes. Muchas gracias, señores. Nos vemos la próxima semana en otro programa a rajatabla. Hasta entonces, señores.